La guerra entre Ucrania y Rusia ha atraído a soldados de varias naciones para combatir de un lado o del otro. Los brasileños estaban involucrados en el conflicto usando los uniformes de ambas fuerzas armadas. Las historias de los soldados que luchaban por Ucrania eran famosas, pero las de los brasileños que estaban del lado de Rusia eran menos conocidas. También había, de ese otro lado, valentía y actos de heroísmo, pero también fraudes, miedo y mentiras. La guerra en Ucrania atrajo la atención del mundo por razones que no se limitaban al impacto geopolítico o a la muerte de soldados y civiles. En otro conflicto más en la historia humana, se sumaron otras razones como ver drones soltando granadas sobre soldados que huían en campos abiertos o lanzándose en impactos directos contra hombres desesperados e incapaces de derribarlos a tiempo, esos demonios voladores. Las redes sociales se llenaron de grabaciones de artillería explotando sobre trincheras, destrozando cadáveres expuestos. Después de que el humo se disipaba, aviones cruzaban el cielo para soltar bombas de toneladas contra hombres que se protegían en simples búnkeres de madera y tierra. La gente veía esto muchas veces con su propio sesgo, creando mitos sobre los bandos que preferían, lo cual formaba parte de la propaganda de guerra. Hombres salieron de Brasil en busca de la lucha al lado de los rusos por razones variadas, entre motivaciones financieras e ideológicas. Además, existía la leyenda de que luchar del lado ruso era mucho más fácil. Comentarios de todo tipo ya hablaban sobre una guerra que Ucrania ya había perdido. Aparentemente no solo los rusos mataban y la ganancia de territorio ruso se lograba sin bajas, claro. Videos que mostraban el reclutamiento forzado de tantos en Ucrania, aunque eran reales, se trataban como si fuera la condición del 100% de los soldados en las Fuerzas Armadas, desesperadas ante una derrota completa frente a un enemigo que avanzaba con facilidad. Las noticias eran frecuentes sobre soldados brasileños muertos en el frente de batalla luchando del lado de Ucrania, pero no sobre brasileños muriendo del lado ruso. Incluso, algunos soldados experimentados que sobrevivieron a los combates y lucharon por Ucrania advirtieron sobre los riesgos de muerte y los peligros. Y siempre aconsejaron ir por motivación, pero nunca por dinero, dada la naturaleza del conflicto. La ambición rara vez sobrevivía por mucho tiempo, cuando las bombas empezaban a caer y los drones comenzaban a zumbar sobre la cabeza de los soldados. Ese fue el caso de Iván Kruger, quien lideró una compañía en una zona riesgosa del conflicto. Él mismo dijo que se preparó al salir de Brasil, sabiendo todos los riesgos que estaba corriendo al entrar en una guerra como esa. Y a pesar de su éxito en el campo de batalla, siempre dejó claro el riesgo de las decisiones de luchar en Ucrania. Del lado ruso, había pocas noticias de brasileños en combate. Una de las primeras desde la expansión del conflicto en 2022 fue la de un brasileño capturado por los ucranianos al luchar por las fuerzas de Moscú en 2024. Según la familia, él fue engañado al firmar un contrato, ya que iba por un empleo de alta remuneración. Poco después de ser capturado, dijo que tenía un problema médico en los riñones y que los rusos no le daban asistencia y que solo la embajada podría sacarlo de ahí. Fue capturado al día siguiente de esa queja. Reforzó esa versión mientras era prisionero en Ucrania, pidió apoyo diplomático y regresó a Brasil solo con la intervención. Al llegar a Brasil, la historia cambió. Afirmó que viajó por cuenta propia a Moscú usando el beneficio de 90 días sin visa para brasileños en países del Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Inicialmente en la infantería, dijo que se destacó en tiro de precisión y fue asignado a un batallón de infantería motorizada, actuando como francotirador. Afirmó que el hecho de ser brasileño le abrió muchas puertas. Incluso dijo en una entrevista que la guerra estaba cerca de terminar y que Rusia ya estaba ganando. No pensaba volver a la guerra, pues no creía que el conflicto durara mucho.
Estas noticias y testimonios daban la impresión de que los rusos avanzaban sin grandes dificultades. Un ejemplo fue la divulgación de un intercambio de cuerpos de soldados muertos en combate. Los ucranianos habrían entregado 19 cuerpos mientras que los rusos, supuestamente 1000. A partir de eso, surgieron argumentos que llegaron al absurdo de que las bajas serían de 1 por 500 a favor de Rusia, resultado en gran medida de la proliferación de tonterías en Internet. Bastaba observar los hechos. Rusia realmente había conquistado más territorio, mientras que Ucrania casi no avanzó. En consecuencia, los cuerpos de los soldados, tanto rusos como ucranianos, permanecían en los territorios ocupados por los rusos, o en la llamada tierra de nadie entre las trincheras. Al final de cuentas, no había zombies en Ucrania, caminando de un lado a otro, así que los muertos se quedaban donde caían, sobre todo en las áreas dominadas por la ofensiva rusa. Era típico que los rusos hicieran varias oleadas de avance en pequeños grupos, desgastando las defensas ucranianas. Los soldados que caían en esos ataques, por lo tanto, tenían los cadáveres expuestos trágicamente en el suelo, donde nadie los rescataría. Eso hasta que los rusos lograran dominar la región, cuando entonces podrían recuperar los cadáveres. Pero como se mostrará a continuación, eso no siempre sucedía, era algo obvio. Los cuerpos de los soldados quedaban donde caían, los cadáveres de ucranianos muertos en las trincheras dominadas y los cadáveres de rusos muertos durante el ataque eran recogidos por los propios rusos. Era una de las explicaciones para eso. Sin embargo, la propaganda insistió en transformar ese intercambio de cadáveres en una prueba de que los ucranianos estaban siendo masacrados por un ejército que avanzaba con facilidad y casi sin esfuerzo, o bajas. Ese tipo de propaganda influyó en otros, y el brasileño que luchaba por los rusos tuvo que enfrentar otros problemas según algunas fuentes. Los brasileños que luchaban por los rusos pudieron haber ido al frente por una ideología firme, creencias basadas en estudios o incluso solo por propaganda. También pudieron haber ido por dinero o incluso engañados, como ocurre en algunos relatos tristes. Pero los testimonios de sobrevivientes de la guerra de Ucrania dejan claro que solo en el primer caso, la presencia de ideales firmes, había una probabilidad más alta de soportar el horror de la guerra. El horror de la guerra estaba presente en ambos lados, masacrando corazones, mentes y cuerpos. Por más que muchos comentarios presumieran que los ucranianos eran simples derrotados, obligados a luchar, por más que hubiera comentarios de llanto infantil, al saber que más de 10 rusos murieron en 3 años de guerra, la verdad era que la guerra mataba y maltrataba a los espíritus de ambos lados. Y para avanzar era necesario matar y morir. Una gran verdad en la guerra era que los brasileños luchando en el frente por el lado ruso necesitaban tener tanto valor como aquellos que luchaban del lado de los ucranianos. Así lo hicieron, lucharon en los frentes y vieron drones ucranianos caer sobre ellos. Hombres como Víctor de Sousa estuvieron frente a lo peor, sobreviviendo día tras día ante las bombas, recorriendo los campos ucranianos en dirección a las trincheras enemigas, con un AK en mano y valor en el corazón. Víctor todavía estaba atrapado en ese infierno cuando Fernando Mazo, brasileño, que llegó a Ucrania en febrero de 2025, empezó a enfrentar el infierno en el frente y fuera de él. Motivado por los anuncios de reclutamiento que vio en línea, Mazo viajó con la ayuda de otros brasileños. A los 44 años estaba con el AK listo para los combates. Fue a Rusia con su Mazo, consciente de lo que enfrentaría. Él conocía la guerra. Mazo enfrentó la furia ucraniana viendo cómo el fuego devoraba a los amigos a su alrededor. Pero sobreviviendo a los ataques enemigos durante los meses que estuvo en el frente, era necesario concentrarse para sobrevivir a tantos ataques peligrosos. Aunque parecía una tarea fácil, como mantener la defensa de una trinchera, estaba expuesto a muertes rápidas por un dron kamikaze. O también heridas extensas causadas por esquirlas de bombas ucranianas que explotaron en las trincheras. Pero Mazo tuvo que preocuparse por algo más mientras las bombas caían sobre su cabeza.
La cuenta bancaria que abrió en Rusia empezó a tener retiros y transferencias sucesivas. Estaba siendo víctima de fraude. Al poco de llegar, firmó algunos documentos sin saber qué eran, confiando en los hombres que lo ayudaron a alistarse. Inicialmente, la pareja de reclutadores brasileños decía que se trataba de un examen psicológico estándar de admisión, pero el documento era un poder notarial. Después, usando ese poder notarial, lo llevaron a una agencia bancaria. Ahí le abrieron una cuenta, pero la cuenta no estaba a su nombre. Era una cuenta vinculada a una cuenta bancaria principal perteneciente a otra persona y podían hacer transacciones como si fuera una cuenta dependiente. Frustrado y con miedo a represalias, Mazo mantuvo contacto con sus reclutadores en un tono conciliador. Intentó, en vano, romper el contrato, pero sería acusado de deserción si lo hacía. Durante un descanso en San Petersburgo, incluso llegó a ser retenido contra su voluntad en un hotel, encerrado en la habitación y prohibido de salir. Decidido a escapar, rompió la ventana del cuarto piso y huyó por la escalera de emergencia. Pasó noches en la calle hasta lograr rescindir el contrato, regularizar la visa y finalmente dejar Rusia. Regresó a Brasil vivo e indignado por el fraude, pero sin arrepentirse de su lucha. La motivación de un soldado por la causa lo impulsa al combate, pero la motivación no alimenta al hombre ni a su familia, mucho menos en un trabajo, un riesgo tan alto. Era natural que Mazo se sintiera engañado y desistiera de la lucha después de lo ocurrido. Otro brasileño que habría sido víctima del fraude de reclutamiento acusó a la pareja de reclutadores de desviar el equivalente a más de 60,000 reales de su cuenta. En el frente perdió concentración en combate al darse cuenta de lo que ocurría, y cualquier error podría llevarlo a la muerte. Le quedó conseguir un abogado en Rusia para intentar resolver el problema. Mientras tanto, en Brasil, una madre peleaba con la misma dupla por causa de su hijo desaparecido. Anderson de Oliveira Ferreira se fue a Rusia a los 25 años en lo que sería un empleo de seguridad privada, según la familia. Dejó atrás a una hija de 5 años prometiendo regresar al final del contrato. La madre nunca supo la verdadera motivación de su ida. Cuando finalmente hablaron, Anderson ya estaba en el frente de batalla. Los drones ucranianos sobrevolaron al brasileño, anunciando días de terror. Nunca se supo la ubicación exacta de los combates de Anderson, pero era seguro que en esa zona la guerra de drones estaba en plena actividad. Los rusos tenían sus técnicas para enviar a sus kamikazes contra los ucranianos, rompiendo las defensas enemigas con esos ataques precisos. Después la artillería desataba el infierno sobre las trincheras. Solo entonces la infantería era enviada al combate. Muchos de ellos eran extranjeros corriendo hacia la muerte como Anderson. Había algunos con la misma afirmación de haber sido engañados, como el brasileño, y de no haber pasado por más de 2 semanas de entrenamiento. Para entrar en una de las guerras más mortales de la actualidad, se les prometían trabajos fáciles, ciudadanía rusa y un buen pago, pero terminaban frente a la muerte luchando en las trincheras. Nepaleses, sirios, indios, singaleses fueron asesinados o capturados en medio de esa violencia. Los drones no elegían etnias. Cuando los ataques fallaron, los soldados fueron dejados en tierra de nadie, muchas veces asustados y heridos, intentando huir de ese zumbido que ataba la muerte que emitía mientras cruzaba los cielos. El kamikaze descendió sobre esos soldados que venían de regiones tan variadas, matando y dejando a muchas familias sin saber realmente qué pasó con sus seres queridos. O, tal vez aún peor, los familiares verían la grabación de su muerte en una guerra en otro país.
No fue solo una vez que uno de ellos fue grabado corriendo por los campos tratando de sobrevivir a otra ola de asalto mientras el kamikaze ucraniano lo perseguía. Su rostro se volteó al final, dejando su identidad marcada en la cámara antes de que la explosión pusiera fin a sus días de combate. El problema con el reclutamiento en algunos países llegó a ser tan grande, al punto de que los gobernantes indios interfirieran directamente en una reunión con Putin. Anderson no quería interferencia de nadie. En la última llamada telefónica a su madre, afirmó que cumpliría el contrato hasta el final, enfrentando valientemente todos los horrores del campo de batalla. Eso ocurrió el 29 de junio de 2025. Estaba en otra misión después de eso. Ahora, los drones ucranianos lo encontraron. Las bombas empezaron a caer del cielo. Los ucranianos tenían pequeños drones que lanzaban una que otra granada contra los enemigos. Además, perseguían a los rusos con hexacópteros grandes, lanzaban explosivos más pesados y transportaban más munición. Estos drones perseguían a los rusos en el frente, muchas veces encontrando una trinchera y arrojando bombas sobre sus ocupantes hasta eliminar a todos. Al final, los cadáveres de los rusos quedaban en las posiciones que habían conquistado con mucho esfuerzo. Esa era una de las formas en que los ucranianos retrasaban el avance constante de los rusos que venían conquistando el territorio. Los rusos continuaron retrasando 2024. Dependiendo del lugar en el campo de batalla. La única manera de que los rusos se deshicieran de esos hexacópteros era poner un kamikaze para derribarlos con un golpe directo. En otros casos también existía la posibilidad de que un francotirador estuviera listo buscando esas amenazas que rondaban en el aire. Los disparos pesados acabaron con el peligro volador. Algunas veces se usaron rifles menos potentes, como el AK-12, una de las versiones más modernas de la Kalashnikov, asociada a una mira térmica. Los drones, identificados por sus marcas de calor, incluso en la oscuridad de las noches ucranianas, eran detectados y alcanzados por disparos de 5.45 milímetros. Pero no todo el escuadrón ruso contaba con ese apoyo y mucho menos con interferencia electrónica para impedir los drones. Anderson tuvo que convivir con el ataque de los demonios electrónicos que danzaban en el cielo. Cuando comenzaron a lanzar bombas sobre su escuadrón, debió instalarse el caos. Quien logró sobrevivir simplemente huyó, dejando atrás a los muertos y heridos. Fue a principios de agosto cuando la madre recibió la noticia de que probablemente su hijo estaba muerto y que a los oficiales no les preocupaba buscar su cadáver. Incluso hubo la acusación de que eso era intencional, porque mientras él estuviera desaparecido, la indemnización por su muerte no sería pagada. Por su parte, los reclutadores se defendieron de las acusaciones. Dos brasileños, Antonio Neto y Arthur, fueron el centro de las denuncias recientes. Michel Neto, que vive en Rusia desde hace 11 años y afirma ser médico, habría actuado en algunos momentos como traductor del ejército ruso. Michel, por su parte, ganó notoriedad al divulgar desde 2024 videos en redes sociales sobre el alistamiento en Rusia, atrayendo a jóvenes simpatizantes de la causa prorrusa. Ambos son acusados de estar involucrados en fraudes contra la... Neto calificó las acusaciones como absurdas y resultado de una persecución política de grupos pro-Ucrania, asegurando que tomará medidas legales contra las insinuaciones infundadas. Ya Michel afirma que solo ayudó a brasileños interesados en alistarse, sin cobrar nada, y que toda la documentación de los voluntarios fue tratada directamente por el ejército ruso. Recibió amenazas de individuos vinculados a la Legión Internacional de Ucrania, insinuando que la ofensiva en su contra es parte de una campaña de desinformación. Ninguno de los dos fue formalmente acusado en Brasil y, como residen en Rusia, tampoco hay confirmación de castigos locales, aunque existe una investigación en curso a petición de una de las supuestas víctimas.
El Itamaraty declaró que las embajadas brasileñas en Kiev y Moscú están disponibles para brindar asistencia consular, pero recalcó que el gobierno desaconseja la participación de ciudadanos en conflictos extranjeros. En julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó una alerta oficial sobre los riesgos de reclutamiento en escenarios de guerra, buscando frenar el alistamiento de brasileños en zonas de conflicto. Pero la guerra tiene sus atractivos. Incluso quienes no se engañan sobre el tipo de trabajo muchas veces van por la promesa de altos salarios o por la propaganda de victorias fáciles. Lo que pasa es que esos premios la guerra se los da a pocos, justamente para que esos pocos sirvan de carnada para atraer a muchos que alimentarán más el infierno en el campo de batalla.